Saludamos a los que también en este día se están conectando a través del Facebook de la iglesia. Estamos transmitiendo este programa a través de esa página que tiene la iglesia y también del canal YouTube que poseemos. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, la parábola del buen samaritano. ¿Cuántos recuerdan esta parábola? Nadie sabe, nadie conoce. ¿Sí? Dice: he aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle. Marquen su Biblia la palabra probarle, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes los despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verle fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Y poniendo sobre su propia cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciéndole: guárdamelo y cuídamelo y todo lo que gastes de más que yo te he pagado, yo te devolveré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Padre, en el nombre de Jesús me someto a tu palabra, Señor. Te ruego en esta mañana que tú la bendigas, Señor. En el nombre de Jesús yo mengo en este lugar para que Cristo sea el exaltado, Cristo sea el glorificado, Señor. Solamente quiero convertirme en un canal de bendición para tus hijos y para todos aquellos que hoy están asistiendo a este programa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos, de alguna o de otra manera, todos, alguna vez, aún de inconverso, escuchamos la palabra el buen samaritano. Inclusive, creo que en Asunción hay un hospital, un sanatorio que se llama el buen samaritano, dando a entender que el buen samaritano es aquel que hace buenas acciones, buenas obras, ¿sí o no? Cuando escuchamos samaritano, buen samaritano, sabemos aquel que hace misericordia, pero no es así. En la historia bíblica, si ustedes investigan un poco, se van a dar cuenta de algo muy interesante. Samaritano en el tiempo del Señor Jesús, ¿saben qué era? Una ofensa para el judío. Les hago corta la historia y les cuento que en el año 740 aproximadamente antes de Cristo, los asirios, después de que Israel, cuando murió Salomón y sus hijos dividieron el reino del norte y el reino del sur, 10 tribus quedaron en el norte, cuya capital se convirtió en Samaria y era Israel, y abajo quedó en el reino del sur con dos tribus, quedaron Jerusalén, o sea, Judá con capital Jerusalén. ¿Se entendió? No les confundí. 10 tribus arriba, 2 tribus abajo. Arriba Israel, abajo Judá. Capital Samaria, capital Jerusalén. Así quedaron los reinos.
Pero los asirios en el año 740 invadieron Israel. Las 10 tribus fueron tomadas prisioneras, llevadas al exilio, especialmente todos los que eran príncipes, reyes, todo eso. Y ahí está la historia de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, todo eso que no es el tema de hoy. Pero fueron prisioneros. ¿Y qué hicieron los asirios? Invadieron Israel con gente de otras razas. Y esa gente de otra raza se mezcló, se juntó, se casó y tuvieron hijos con los judíos que quedaron en Israel. Entonces, ellos ya no guardaban tan ortodoxamente la ley como sí los de Judá. Entonces empezó una rivalidad, y esa rivalidad no solamente se daba por los aspectos de las leyes ceremoniales o las leyes dictadas por Moisés, sino se daba aún en el idioma. ¿Por qué? Porque los samaritanos ya no hablaban el arameo original, ya tenían una mezcla con otros idiomas. Es lo mismo que hoy nosotros digamos que aquí en la triple frontera hablamos el portuñol, ¿verdad? Aquí hay palabras, y tal vez ustedes o muchos de ustedes no tengan mucho contacto con la gente de Asunción o de la capital o de otras zonas del país, pero hay palabras que nosotros llevamos cuando vamos a Asunción, y la gente de Asunción, como dicen, no entienden lo que nosotros decimos. ¿Sí o no? ¿Le pasó alguna vez? Nos vamos y decimos, pásame por la sacola, y te mira el hombre así, y ¿qué dijiste, verdad? ¿Entiendes? Entonces, hay cosas, hay palabras que nosotros usamos aquí y que no se usan en otro lado. ¿Por qué? Porque casi estamos formando una nueva nación, por así decirlo. ¿Cuántos brasiguayos hay acá? Miren, que muchos somos, ¿verdad? Que muchos son. Yo soy paraguayo. Pero ¿qué muchos son? ¿Verdad? Entonces hay una mezcla. Bueno, así eran los samaritanos y los judíos. Pero ahí había odio, ahí había rabia entre unos y otros. ¿Recuerdan el pasaje de Juan capítulo 4? Cuando el Señor Jesús dice, cansado del camino, ¿verdad? Llegó a un pozo y ahí se le acercó una mujer samaritana, y el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo me vas a hablar? Había dos cuestiones ahí, o más, cuestión religiosa, cuestión racial y cuestión de costumbres. ¿Por qué? Porque la mujer le dice, porque ustedes los judíos dicen que se debe adorar en tal parte y nosotros decimos que tenemos que adorar aquí. Ustedes no se llevan, judíos y samaritanos no se llevan. Y en tercer lugar, una mujer soltera o casada que hablara con un hombre en la calle, un aspecto social, era considerada una prostituta. La mujer no podía hablar en esa cultura oriental, no podía hablar con un hombre que no era su marido. ¿Se entiende eso? Entonces era una cuestión así muy, muy, muy fuerte. Y dice que el judío, aun cuando tenía que pasar por Samaria, hacía el trayecto más largo para no pisar esa tierra maldita según ellos. Bueno, en este contexto es el que estamos hablando. En segundo lugar, hoy quiero resaltar un poco la rivalidad, por así llamarlo, que se levantó entre el Señor Jesús y los maestros de la ley en el tiempo que Él vivió en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos, su ídolo máximo, por así decirlo, su máxima figura, ¿quién era? Era Moisés, el que les dio la tabla de la ley, el que les libertó de la esclavitud de 430 años de Egipto, era el que les condujo por el desierto. En fin, Moisés era lo máximo para ellos. Y aparece Jesús, y Jesús perdona pecados, y Jesús sana enfermos, y Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Jesús dice, Moisés le trajo la ley, mas conmigo viene la gracia. Y los maestros judíos se sorprenden
Y en varias ocasiones le tientan al Señor Jesús y le provocan al Señor Jesús para probarle. Y en este caso encontramos una vez más a este maestro de la ley que está intentando, ¿qué cosa? Probarle, tentarle, echarle en una trampa al Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes la historia en San Juan capítulo 3? Cuando un principal de la ley llamado Nicodemos, de noche, dice la Biblia, llega hasta Jesús por temor a los otros maestros de la ley. Y secretamente se va hasta donde está Jesús. Y ahí le dice Jesús: te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Yo, maestro de la ley, fariseo de fariseos, yo que instruyo, yo que enseño, yo que nombré luego todas las cosas que podía tener un maestro de la ley, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el religioso no entiende las cosas espirituales, ya de aquel tiempo y ahora tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurrió esa noche? Le explicó Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso te digo, tenés que nacer de nuevo. Y no entendió tampoco Nicodemo. ¿Y qué dijo Nicodemo? ¿Tengo que entrar de vuelta a la panza de mi madre? No, no es así, le dijo el Señor Jesús. Y le llevó al nuevo nacimiento. Entonces siempre Jesús estuvo confrontándose con estos maestros de la ley, y estamos aquí ante un nuevo caso. El caso que hoy estamos viendo y queremos meditar en él es cuando el Señor Jesús se enfrenta nuevamente con este maestro de la ley, según dice aquí la palabra, que quiso probarle, y le hace una pregunta así medio tonta y le dice: ¿qué tengo que hacer para poseer la vida eterna? ¡Wow! Entonces, dentro de la sabiduría judía, y presta atención a esto, dentro de la sabiduría judía, el judío siempre responde una pregunta con otra pregunta. Aleluya. ¿Lección aprendida? ¿Cuántos partidos iban a aplicar eso? Porque vieron que nosotros los latinos somos muy fuego, así. Ya contestamos sobre el pucho, la mascada y a veces metemos la pata. Pero Jesús, en la sabiduría tradicional de su pueblo judío, ¿qué hace? Le hace otra pregunta para responderle su pregunta. ¿Qué dice la ley?, le dice Jesús. Entonces, vamos a encontrar varios pasajes y algunos les voy a comentar en el desarrollo del mensaje. Pero encontramos muchos pasajes donde el Señor Jesús se confronta con estos maestros de la ley. El título del mensaje de hoy es: despreciado por los hombres, pero reconocido por Dios. Despreciado por los hombres, pero reconocido por Dios. Si vas a ponerle título y si vas a tomar nota del sermón, es: despreciado por los hombres, pero reconocido por Dios. Y hoy quiero sacar de este pasaje unas enseñanzas prácticas para nuestra vida cotidiana, para nuestro andar diario. Entonces, ¿cómo podemos ser reconocidos por Dios aunque los hombres nos rechacen? Esa es la pregunta que hoy quiero que contestemos todos juntos después de analizar este pasaje de Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. En primer lugar, vemos al Señor Jesús con el maestro de la ley, ¿verdad? Tentándole, dice en otra versión, probándole, dice en la versión Reina Valera. Le probaron, le tentaron a Jesús. Pero atiendan, no es con un espíritu hostil que viene este maestro de la ley, sino ¿cómo viene? Viene así suavemente. Maestro. Otro sí que le dice, el joven rico le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y aquí dice maestro, reconoce su rango. No le dice hostilmente: ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para heredar la vida eterna? Vos que te decís que sos el Dios, ¿qué? No,
Viene, maestro, suavemente, ¿verdad? Sin ninguna tensión, sino lo que él quería ver es qué le decía al maestro Galileo, como cantábamos hace un rato. ¿Qué le respondía aquel que andaba diciendo que era el Hijo de Dios? Y el Señor Jesús le pregunta, como siempre hace, ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y a quién le pregunta? A un maestro de la ley. Y el maestro de la ley no tiene otra respuesta que esta, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo, Y bueno, le responde de esa manera, no le queda otra respuesta. ¿Y qué le dice el Señor Jesús cuando le responde todo este hombre, este maestro? Has respondido bien, haz esto y vivirás. Y yo le pido que marque en su Biblia la palabra esto. ¿Qué tenía que hacer? Amar a Dios con toda su fuerza, con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, con todo. Y había una cosa más. Y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Y ahí le metió en una embretada a este maestro de la ley. Ahí le dejó entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse, le preguntó al Señor Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué le hace esta pregunta este maestro de la ley al Señor Jesús? ¿Alguna vez se preguntó eso? ¿Alguna vez al leer el pasaje le inquietó esta pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos, como le expliqué al comienzo, no se llevaban con los samaritanos y los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no nacieron judíos, nosotros. ¿Entienden? Se odiaban con los samaritanos, le odiaban a los gentiles, no querían saber nada de nosotros. Entonces, él queriendo justificarse, como para preguntarle al Señor, bueno, pues ¿quién es lo que es mi prójimo? ¿Verdad? Él quería que Jesús le definiera quién era su prójimo. Y que Jesús no le dijera samaritanos ni gentiles, sino que le diera una explicación según su punto de vista. Y el Señor Jesús ahí le lanza la parábola. ¿Qué es una parábola? Es una enseñanza bíblica de la vida práctica que el Señor usaba para enseñar, valga la redundancia, principios espirituales. La parábola se caracteriza por no tener generalmente nombres propios, sino dice, un hombre, había una mujer, había esto. Nunca tenía nombre la parábola. El hijo pródigo, ¿conocen la historia? Había un padre, un hijo menor, un hijo mayor. Así decía la palabra, no dice otra cosa. Entonces dice a partir del versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Le leí toda la historia, ¿sí? Entonces, haciendo un poco de historia para que se ubiquen en el mapa, de Jerusalén a Jericó había aproximadamente 30 kilómetros. Y dice que era un valle profundo, rocoso, como unos cañones así, paredones a ambos lados, donde tenían que pasar las personas. Y era un lugar donde los ladrones, los asaltantes aprovechaban para matar, para robar, para hacer todo tipo de mal. Y por ahí iba pasando aquel buen hombre. ¿Me sigue la historia? Entonces, dice el Señor Jesús que este hombre fue atacado, fue golpeado y fue robado por estos asaltantes. Y los asaltantes creyeron que él quedó medio muerto, que él quedó muerto. Estaba en el camino. Y por ese lugar, en primer caso, pasa un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Un maestro de la ley.
pasa por ese lugar y mira el cuerpo tendido en el piso y pasa de largo. Después del sacerdote, ¿quién viene? Viene un levita. ¿Quién era un levita? Un servidor de la casa de Dios. Podía ser un músico, un cantor, podía ser un ujier, una persona que servía en el templo. Esa es la palabra levita, de la tribu de Leví, pero que servía en el templo. ¿Quién era el primero? Un sacerdote. ¿Me siguen? ¿Están acá? Un sacerdote con toda su investidura pasa al lado del prójimo y ¿qué hace? Pasa de largo. No le hace caso. Pasa un levita, también alguien del templo, le mira y pasa de largo. ¡Wow! Se supone que estas dos personas, ¿de dónde venían? Venían del templo. Salían del culto. Aleluya, ya nos vamos ubicando en la historia. Salían del culto, volvían a sus casas, venían de adorar a Dios. ¿Sí o no? Y le vieron a su prójimo y pasaron de largo. Entonces, habían escuchado deberes que tenían que cumplir, tareas que tenían que hacer. A lo mejor el propio sacerdote habrá predicado ese día y habrá enseñado un montón de leyes, de ordenanzas, de principios. El levita habrá escuchado, le habrá servido a Dios, pero salieron de la sinagoga, del templo, y se olvidaron. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen misericordia? ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros somos así. Salimos allá de la primera puerta, de la segunda puerta, del portón a la calle y ya se olvidaron de lo que escucharon. Pero aquí no hay gente así. En otros lugares ocurre eso. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano? Porque somos olvidadizos. Quiero hacer una prueba para probarles y tentarles. No. ¿Qué prediqué el domingo pasado? Aleluya. Dejémoslo por ahí. Dice que estos dos pasaron de largo. No aprendieron lo que la Biblia dice: misericordia quise y no sacrificio. Viéndole, no es que una cuestión que les pasó inadvertido, por decir, ahí estaba el cuerpo tendido, había rama, entonces no, ellos le vieron y no reaccionaron. Y ¿saben qué? La ley judía en Éxodo 23, 4 y 5, Deuteronomio 22, 4, habla de que si ves el buey de tu amigo o tu enemigo tirado en el camino, tenés que ir a recoger el buey, a avisarle, aunque sea tu enemigo, y levantarle. ¿Cuánto más una persona? Le doy estos pasajes para que después busquen su casa, ¿verdad? Imagínense, la ley judía le ordenaba al sacerdote y al levita, aunque sea un buey desconocido, que vaya y le avise a su dueño y que lo levante. Aleluya. Misericordia quiero y no sacrificios. Pero ahí entra en escena el personaje principal de esta historia, un samaritano, un excomulgado por los judíos, apodo de escarnio, sinónimo de hereje, la mayor ofensa para una persona judía, y significa, ¿saben qué? Diablo para los judíos. Quiero que me acompañes un ratito en Juan
capítulo 8, para ver lo fuerte que era esta palabra para los judíos. Juan capítulo 8, versículo 48. Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú? ¿A quién le estaban hablando? ¿A quién le hablaban? Juan 8:48. A Jesús. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Uf. Imagínense, los judíos, los maestros de la ley, le estaban diciendo a Jesús demonio. Qué fuerte. Era una ofensa. Era una afrenta. Era algo muy, muy feo que una persona judía era la mayor ofensa. Entonces, dice, volviendo a nuestro pasaje, este samaritano, movido a misericordia, ¿qué pasó? Se detuvo. Vemos acá, al verle fue movido a misericordia, versículo 33, acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El sacerdote y el levita, voy a pensar por ellos, ¿qué habrán pensado? No, este lugar es muy inseguro, este lugar es peligrosísimo. Si yo me quedo aquí, me van a asaltar como a este hombre, voy a pasar de largo. O habrán pensado, ¿y si es un asaltante que se hace el muerto y se levanta y me aparece con un cuchillo? ¿Verdad? Todas esas cosas habrán pasado por la cabeza, pero el samaritano dejó todas esas cosas de lado. ¿Y qué hizo? Se acercó, le vendó sus heridas, le derramó aceite, le derramó vino, que eran las medicinas de aquel tiempo. Le alzó a su caballo y le llevó al mesón para cuidarle. Son hechos únicos, hermanos, demostrando quién es el prójimo. ¿Por qué? Porque aceite y vino, como les dije, era el medicamento, lo que suavizaba en aquel tiempo las heridas, lo que se usaba para sanar. ¿Qué más? Dice que vendó esas heridas. No sé si rompió parte de su túnica, no sé si él tenía unas vendas especiales, pero algo él sacrificó para vendar esas heridas. ¿Qué otra cosa vemos? Dice que le alzó en su cabalgadura. ¿Qué significa eso? Que él tuvo que irse a pie ese trayecto. Implica sacrificio. Tu prójimo que está necesitando implica sacrificio. ¿Me van siguiendo, hermanos? Él se fue a pie, llegó al mesón, le cuidó una noche y al día siguiente, ¿qué le dijo al mesonero? Le dijo, cuídamelo. Yo te dejo acá 2 denarios, 2 monedas. Un denario equivalía a un jornal diario para un obrero en aquel tiempo. Un salario mínimo de un día, un jornal. Y dijo, toma esto. Si gastás más, anotalo a mi cuenta. Por lo visto el samaritano era conocido de ese mesón. Y le dijo, si gastás más, anotame a mi cuenta. Cosa que ninguno de los otros 2 estuvo dispuesto a hacer. Entonces llegamos al punto clave. Llegamos a la pregunta que el Señor Jesús hace y le dice, ¿cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones?
¿Qué opinan ustedes? ¿Quién era? ¿Quién era? Una voz. Necesito escuchar. ¿Quién era? El samaritano. Porque ni el sacerdote, ni el levita, hombres de Dios, ungidos, etcétera, 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 no le hicieron ni caso. Pero el samaritano, cuente conmigo, paró, le sanó, le vendó, le dio su cabalgadura, le llevó al mesón, pagó por él los gastos. ¿Quién hace esas cosas? Entonces el Señor Jesús, ¿cuál era la enseñanza que quería darle? No era la vida eterna, porque esa era una prueba nomás a la cual el maestro de la ley le quiso someter a Jesús. Lo que el Señor Jesús le quería enseñar eran principios del reino de Dios. ¿Y cuáles son esos principios? La misericordia. Entonces, ¿quién fue su prójimo? Qué manera tan inteligente de preguntar del Señor Jesús. ¿A quién tengo que amar como mi vecino? ¿Quién es el hombre que manifiesta aquel amor? El samaritano. Y el Señor en este tiempo nos llama a ser samaritanos. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente en dolor, pero pareciera ser como que nuestro corazón de sacerdotes y levitas se endureció, se cerró. ¿Qué más podemos encontrar acá? ¿Quién es el hombre que manifiesta aquel amor? Entonces, obligando al maestro de la ley a dar una respuesta muy diferente a la que él quería dar, porque recuerden, la palabra samaritano era grosería, significaba demonio. ¿Y qué respuesta tenía que dar el maestro de la ley? ¿Quién es tu prójimo? Todos nosotros dijimos a boca llena, el samaritano. Pero ¿qué es lo que quería escuchar el Señor Jesús? En la boca del maestro de la ley quería escuchar la palabra samaritano. ¿Entienden? Eso es lo que esperaba Jesús. Esa era la respuesta que esperaba el Señor Jesús. ¿Y qué respondió este hombre? El que hizo misericordia, por no responder samaritano. Porque si él respondía samaritano, habría sonado como una herejía para los judíos. Y en segundo lugar, había atacado, con esto habría atacado a su propio pueblo que odiaba a los samaritanos. Entonces, para no pronunciar esa palabra, dijo el que hizo misericordia con él. No le salía. No podía pronunciar samaritano. Y usó la frase o la oración, el que usó con él misericordia. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Qué le enseñó el Señor Jesús? Ve tú y haz lo mismo. Qué fuente de sabiduría, qué inteligencia de nuestro Señor Jesús para romper todas las estructuras, el paradigma de este maestro de la ley, que vino para tentarle, que vino para probarle, que vino para echarle al Señor Jesús. El Señor Jesús le lleva totalmente a otra perspectiva. Ahora, ¿para qué les conté toda esta larga historia? Para que busquemos una aplicación práctica para nuestras vidas, ¿sí o no? Porque ustedes me pueden decir al salir acá, qué linda historia contaste, pastor. Y en primer lugar quiero decirte que siempre vamos a encontrar al Señor Jesús confrontando con los religiosos, con los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo de Nazaret no vino a traer una nueva religión a la tierra.
Pues si era cuestión de religión, con el judaísmo tenían suficiente, porque gente más religiosa que ellos no existía. Todo lo que ellos guardaban, todo lo que ellos no podían tocar, comer, mirar, sentarse, pararse, salir, caminar, todo eso era parte de la religión judía. Y gloria a Dios por ello, allá con su religión. Pero Jesús dijo, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Y lo que vos y yo tenemos no es religión, es relación con Dios. Porque religión es venir solamente los domingos, marcar la tarjeta, irme de vuelta. El Señor Jesús siempre usó comparaciones, religión versus relación, sacrificios versus adoración, ley versus gracia. Y esa es la confrontación a la cual el Señor nos lleva esta mañana. En primer lugar, ¿qué es lo que tenés en tu vida? ¿Sos un cristiano, creyente, evangélico, protestante, pentecostal de hueso colorado? ¿O sos sencillamente un hijo del Dios Altísimo que cada día le busca a su Señor? Yo creo que no te hace falta religión. Lo que te hace falta es relación con Dios, presencia de Dios en tu vida. Y no estoy juzgándole a nadie, pero eso es lo que nosotros necesitamos. Pero el religioso, como estaba ministrando el jueves pasado a los chicos de la alabanza y en el GPO también de jóvenes, el religioso anda mirando. ¿Te cortaste el pelo? ¿Por qué trajiste esa ropa? El pastor no usa más corbata. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se hace asado? Siempre está para juzgar. En estos días, todo un desastre. Porque si hacen o no hacen su peregrinación, si se van o no se van, si caminan o no caminan, que el protocolo, que no se junte, que esto, que aquello, respetamos su religión. Pero yo les pregunto, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Adoración o sacrificio? Adoración. Adoración. ¿Qué pasó en estos 7, 8 meses de cuarentena? No nos pudimos reunir, no nos podíamos, no nos permitían reunirnos. Pero vos adorabas solamente aquí en el templo. Vos venías solamente aquí a levantar tus manitos, cerrar tus ojitos y cantarle una linda musiquita al Señor. Si tenías relación con Dios, lo hacías todos los días, incluyendo los domingos en tu casa. Amén. Y nosotros no nos guiamos, aunque las leyes son límites que el Señor nos puso, nosotros nos guiamos por la gracia que Jesucristo nos trajo. Y otro domingo voy a predicar del hijo pródigo, porque ahí los dos hijos quisieron agradar a Dios a su estilo, pero para su propio beneficio. Y eso es lo que busca la religión. ¿Por qué o para qué me voy a peregrinar a tal lugar? Para recibir un favor o por un favor que yo pedí y voy a cumplir una promesa. Y quiero contarte un secreto en esta mañana. Dios te bendice y te prospera y te levanta y te sana por su propia voluntad. Dios no te acepta porque orás más que yo. Dios no te acepta porque ayunás más que yo. Dios no te acepta porque tu diezmo es mayor que el mío. Dios te acepta así como sos, porque a Él dice por el puro afecto de su voluntad en Efesios capítulo 1. Aceptado, amado y perdonado. Amor, aceptación y perdón. Y no podés mover un dedo para que Dios te ame más que a mí o más a mí que a vos. ¿Por qué? Porque de tal manera Dios te amó que entregó lo que más amaba para que vos y yo, sin ir a la cruz, seamos salvos y tengamos abierta la puerta a la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Esa es la realidad del cristianismo. Esa es la realidad de un hijo de Dios. No necesitas un marco, no necesitas un cuadro o una tabla como para que vos seas salvo. El Señor es lo que el Señor está buscando es corazones rendidos y humillados a su presencia. Amén. La segunda lección que quiero compartir con ustedes: lo que el hombre rechaza, desprecia, juzga, odia, es lo que generalmente él acepta o aprueba. ¿Quién realmente es tu prójimo? Y no estoy diciendo que seas un bandido, un sinvergüenza, un borracho, un adúltero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ahí donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Porque si fuera por mi conducta o mis actos, jamás estaría parado en este lugar. Pero a Dios, en su infinita misericordia, se le antojó tocarme, llamarme y sacarme del tacho de basura donde yo estaba y ponerme aquí. Lo que el hombre rechaza, Dios generalmente lo limpia, lo restaura y lo usa. ¿Y quién lo atendió? ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién llevó al mesón a este hombre herido? El samaritano, el despreciado, ¿cómo es que dije? El excomulgado de la religión judía. Le voy a contar una historia para que entendamos cómo a veces somos necios los seres humanos. Y no es una historia bíblica, es un hecho real. Y tal vez muchos de ustedes en este momento estén conduciendo una moto, un auto de esta marca, Honda. ¿Cuántos tienen una Honda? Nadie. Una moto Honda, un auto Honda. Dice que la gente de Toyota descartó al señor Shoichiro Honda porque lo consideraron un ingeniero incapaz para trabajar en su empresa. Y no lo contrataron. Lo calificaron o lo descalificaron. Pero este ingeniero llamado Shoichiro Honda no abandonó su idea, su sueño. Y a los 26 años montó su propia fabriquita y empezó a fabricar motos. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y ya con ciertos éxitos en su vida, vendió su fábrica a Toyota. Y con ese dinero emprendió la fabricación de motocicletas, pero ya con su propia marca. Y ahí es donde él fundó la empresa Honda Motor Company. La tercera y última aplicación práctica. Tal vez muchos te desprecian. Tal vez muchos te rechacen. Tal vez tus ideas nunca sean las mejores. Pero en esta mañana vengo a decirte de parte de Dios que lo que el hombre rechaza, Dios recompensa. Dios lo toma, Dios lo bendice. No es lo que sos. No es lo que haces, es lo que sos. Y hoy día, hermanos, donde los hijos de Dios estamos siendo tan atacados, tan vilipendiados, tan escrachados y burlados, nos tratan de retrógrados, nos tratan de nambré. ¿Por qué? Porque sencillamente nos mantenemos en los principios bíblicos, el modelo de familia, la preservación de la vida sobre todas las cosas. La gente que no ama y no teme a Dios nos descalifica, nos rechaza.
Tal vez en tu casa, tu familia no te acepte, porque hoy Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Y ya no perteneces a la religión familiar como a mí me pasó. Tal vez en tu lugar de trabajo te discriminen porque no tomás, porque no tenés otras mujeres o porque no le sos infiel a tu esposo. Pero vos seguís firme, siendo fiel al Señor. Aleluya. La enseñanza que quiero que llevemos en esta mañana es eso, que aunque otros te rechacen, te aseguro que serás reconocido y aceptado por Dios 100%. Amén. Vas a tener el beneplácito, la bendición de Dios. Entonces puedes ser el samaritano de tu casa, puedes ser el samaritano de tu lugar de trabajo, de tu barrio, pero para Dios sos el amado, para Dios sos el aceptado, para Dios sos el bendecido, para Dios sos el ejemplo. Ponete de pie en esta mañana. Aleluya. Qué tremenda es la palabra de Dios, gente. Qué tremendas las enseñanzas del Señor Jesús. No quiero más que ninguno piense de sí mismo como ay chincharanga, pobrecito anga. Quiero que realmente te ubiques y te posiciones en lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Vamos a cerrar esta primera parte para las personas que están viendo por Facebook este mensaje. Vamos a orar y luego vamos a hacer una oración específica aquí. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a todas las personas que están asistiendo a este programa. Te pido que los bendigas, Señor, y que todo complejo, todo trauma, todo aquello, Señor, que traen de su niñez, su adolescencia, su infancia, por ser despreciados, por ser rechazados, Señor, en este momento tu Espíritu Santo y tu sangre preciosa los sane, los cure, los levante, los anime, los fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada una de estas vidas. Vamos a hacer todos juntos esta oración. Si alguien aún no le tiene a Jesús en su corazón, repitan conmigo, especialmente para los que están viendo por televisión. Señor Jesús, con más fuerza, Señor Jesús, he escuchado tu palabra. En esta mañana me acerco a ti, te pido perdón por mis pecados. Gracias, Jesús, por tu perdón, por tu salvación. Abro la puerta de mi vida y te recibo como Señor y Salvador en mi vida. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Dios te bendiga.